Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestra semana 12 ya la semana 12, en donde vamos a hablar del análisis de la realidad y del compromiso con la responsabilidad profesional, tal como ya hemos venido señalando a lo largo del curso. Recuerdo que hace tiempo que yo publiqué un artículo titulado Buenos, críticos o comprometidos, en el que yo intentaba destacar el problema pues, al que se enfrentan algunas universidades cuando tratan de formar la responsabilidad y el compromiso de sus egresados. Algunas universidades, pues por su ideario y filosofía institucional, apuestan por la formación en unos valores que orientan o que ayudan al estudiante pues para que pueda ser una buena persona, mientras que otras universidades eh, apuestan en su lugar pues o buscan o tratan de formar en una serie de nociones, pautas y fundamentos teóricos que ayudan al joven, al estudiantado, pues a que sea alguien muy consciente de sí mismo y de sus acciones. Sea cual sea la apuesta de las universidades, estas brillarán o bien, por el contrario, se hundirán en el fango, pues en la medida que sus egresados sean capaces de actuar con responsabilidad y compromiso, o bien de darle la espalda a estos, ¿no? En una realidad que, a decir verdad, es muy distinta a la que retratan los libros de texto. Y no pretendo resolver el asunto, ¿no? de esta discusión, pero sí darte unas pautas que te servirán para que veas en tres espejos y que tú te veas en esos tres espejos y a partir de esa imagen pues puedas trabajar en pro de un perfil profesional que tenga un talante claramente ciudadano. Vamos a ello. Fíjate bien, si la premisa es capital social más ciudadanía educada, entonces la pregunta que deberíamos de responder es la siguiente: ¿a qué tipo de formación ciudadana pues debe apostar nuestra sociedad y en específico la universidad? No, si lo que busca pues es construir un capital social sólido y creciente. A decir de Joel Westheimer y de Joseph Kane, la mayoría de los programas educativos promovidos por las escuelas, pues abonan a la democracia formando buenos ciudadanos. Fíjate cómo lo digo, buenos ciudadanos. Ahora, la discusión de los énfasis de dicha formación reside en qué entendemos o qué se puede entender más bien por un buen ciudadano y respecto a aquello que debe hacer el buen ciudadano. Atendiendo entonces a la lógica de los énfasis, Westheimer y Kane analizan el perfil de tres tipos de ciudadanos que pueden forjarse desde las aulas: el responsable, el participativo y el que actúa movido por una idea de justicia. Usted o tú juzga, por favor, pues qué modelo consideras más adecuado para fortalecer pues nuestra maltratada democracia o nuestro maltratado compromiso ciudadano. Va el primero, el ciudadano responsable. ¿Quién es el ciudadano responsable? Pues el ciudadano responsable es el que participa activamente en su comunidad, como lo decía quizá en alguna de las sesiones, donando sangre como voluntario en asociaciones civiles que están comprometidas con la causa, el que promueve el cuidado del medio ambiente, o bien que él mismo actúa en ese sentido. ¿No? Ahora, la personalidad del ciudadano responsable pues lo conduce a pagar sus impuestos, a obedecer las leyes, ayudar a la persona que ha caído en desgracia, provocada, por ejemplo, por una catástrofe natural como estas que nos acaban de aquejar y de golpear, ayuda al hambriento, al enfermo, al migrante desvalido, en fin, su tiempo y el dinero los dona en favor de la caridad, ¿verdad? Es un ciudadano, digamos, caritativo, ¿no? ¿Y por qué responsable? Bueno, porque responde ante el otro, un otro que lo interpela, que lo ve a los ojos y que le dice necesito tu ayuda. Y ahora, este se distingue pues siempre por tener un buen carácter, por su honestidad y una actitud respetuosa hacia cualquier tipo de marco normativo que es religioso, moral, social o legal, ¿verdad? El responsable no le interesa lo que sucede alrededor, él se hace cargo de la situación por cuenta propia, él responde ante la necesidad pues de ayuda
que alguna instancia o alguna gente le exige. Ahora, el ciudadano participativo, que este sería el segundo tipo, segundo espejo donde te puedes mirar, se distingue de los otros modelos, pues porque de un modo permanente participa en el diseño y el funcionamiento de redes de asociaciones civiles y comunitarias. A este tipo de ciudadano no le importa o no le satisface mucho donar su tiempo o dinero, no es que no lo vaya a hacer en algún momento, sino que no es su foco de interés. ¿Por qué? Porque el foco de interés de él es organizar a la sociedad para que ésta se haga cargo de los problemas que le aquejan. Más que donar alimentos, medicinas o ropas para aquellos que cayeron en desgracia, pues a él le interesa organizar una asociación que siempre está preparada para atender de manera inmediata las eventualidades, organizar los grupos que van a trabajar y que están configurados por muchas personas responsables, ¿no? Etcétera. Entonces, en pocas palabras, el ciudadano participativo es un organizador de causas sociales. De ahí que su personalidad pues sea más bien la de un líder que busca fundar y reorganizar las asociaciones civiles. Ahora, el tercer tipo, el ciudadano que se mueve por una idea de justicia. Este se distingue por su ojo crítico, por su personalidad inquisidora, un poquito incómodo, su ojo crítico es muy agudo. Entonces, como ha sido entrenado para esto, ¿no? Pues busca indagar la dimensión estructural que origina los problemas que aquejan a la sociedad en la que vive. Ahora, además de conocer las causas de los fenómenos, tiene mucha claridad de algunos de los medios que podrían resolverlos de un modo sostenido. Ahora, no es de su interés llevar comida a los necesitados o formar parte de una organización civil. Ambas cosas le pueden resultar útiles o poco atractivas. Poco útiles o poco atractivas. ¿No? ¿Por qué? Porque la tarea de él se centra en concientizar a la sociedad para que ésta pues actúe modificando las estructuras, y esto es bien importante, las estructuras, y puede ser estas en marco legal o bien en las instituciones que encarnan esas leyes, las que perpetúan la injusticia. De ahí que este tipo de ciudadano, pues más bien lo podemos ver pues, impulsando mejoras a las leyes establecidas, proponiendo políticas públicas, promoviendo nuevas formas de participación y democracia, escribiendo libros, artículos que pongan en movimiento a las personas y los pongan a pensar. Ahora, los tres modelos encarnan pues muchas bondades, la verdad, ¿no? Pero tampoco se puede negar que dadas las condiciones por las que atraviesa pues, nuestro país y nuestra sociedad en particular, pues alguno podría decir, o alguien, o tú mismo podrías decir, sabes que este modelo es más efectivo que el otro, o este me late más que el otro, ¿verdad? Entonces yo no quisiera que me malinterpretaras. Ayudar al necesitado para que satisfaga sus necesidades más básicas, pues además de ser un acto de humanidad, de bondad, de ejemplar, resulta una acción súper eficaz para resolver un problema inmediato. No, son innumerables los casos donde la caridad pues ha salvado la vida de personas que han caído en desgracia. Ahora, en esas situaciones, pues no hay tiempo, la verdad, para discutir si un modelo liberal o republicano o libertario podría acabar de un modo definitivo con la pobreza, por ejemplo, ¿no? O con el problema del acceso a la alimentación o la falta de acceso a otros servicios como son la salud, incluso los derechos humanos básicos, ¿no? También. Entonces, sí, esto también es verdad que cobija, cobija, botiquín, plato de comida, pues no sacan a nadie de la pobreza o de la condición de injusticia. El alivio dura pues hasta que vuelve el hambre o hasta que vuelve el frío o hasta que uno se vuelve a caer en cuenta de que vive en la calle. Entonces, actuar con caridad y benevolencia, pues no podemos obligar a nadie, pero también no hay que olvidar que ambos valores son insuficientes para resolver pues, los problemas estructurales que nos aquejan. Entonces, los modelos de formación ciudadana promovidos en las escuelas, inspirados en su misión formativa, pues buscarían entonces que, por ejemplo, como las escuelas confesionales, que sus chavos apuesten, ¿no? Por la responsabilidad, mientras que otras escuelas, como las públicas, pues estarían más enfocados a que los chicos se orientaran hacia una idea de justicia. Ahora, el problema es que muchas veces, pues este afán simplemente se queda en eso, en una idea sobre lo justo que pocas veces, pues cristaliza en acciones que transforman la forma y el fondo de los problemas
que nos aquejan. Ahora, ya por último, quisiera cerrar ya con esto, dejo el puntito ahí de la reflexión, digamos, y quiero pasar muy brevemente pues a esta etapa, a esta última etapa del ensayo final. Creo que estás ya ahora sí en la recta final del curso y es muy importante, y repito, muy importante, que en esta última parte del ensayo tú incorpores todas las observaciones que tu tutor, que tu tutora te ha venido dando a lo largo del curso. Es muy importante que las incorpores. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a ver si verdaderamente tu ensayo está abonando no solamente a la generación de un conocimiento crítico, nuevo, etcétera, relevante, oportuno, pertinente, sino que también nos vamos a dar cuenta si tú lograste, uno, conceptualizar, es decir, utilizar conceptos de la ética, utilizaste los artículos, las lecturas que te ofrecimos, buscaste otras lecturas que vienen de la ética, es decir, si logras conceptualizar la ética. Dos, si logras entender el problema ético, si logras problematizar. Por eso en la primera estructura que te pedíamos, en el primer avance, perdón, que te pedíamos, era muy importante que tú establecieras el problema, la problemática, y que a partir de ahí en la estructura dijeras, con esta problemática yo tengo 3 argumentos para resolver y tengo en cuenta estos otros 3 contraargumentos que van en contra de lo que yo sostengo, pero también tengo 3 réplicas a esos contraargumentos. Entonces, es bien importante que la problematización tú la tengas clara para saber desde dónde estás abordando, desde dónde estás tejiendo esa reflexión de carácter ético. Otro también es el asunto de la consideración de la dignidad humana. Es bien importante porque muchos de los problemas que hemos venido hablando y tocando a lo largo del curso, cuando hablamos de trabajo y del compromiso de la profesión, pues muchas veces hablamos de la precariedad laboral, muchas veces hablamos de cómo el trabajo se instrumentaliza a las personas o nos vuelve un medio a las personas. Entonces es bien importante que tú tengas en cuenta el asunto de la dignidad humana y cómo muchas veces este problema no es un asunto de una sola persona, sino es un asunto estructural, como lo acabo de mencionar hace un momento. Es decir, es un asunto de justicia y de justicia social. Entonces, necesitamos que fundamentes, que hagas uso de conceptos, que problematices éticamente, que hables de dignidad humana, que hables de justicia social y que eso lo puedas vertebrar en una problemática muy clara, en una hipótesis de trabajo muy clara, en unos argumentos muy claros, que tengas en consideración los contraargumentos y las contrarréplicas para llegar a una conclusión propia. Eso es lo lindo del ensayo, que tú vas a ensayar una propuesta nueva, la que se te pegue la gana, la que a ti te guste, la que te parezca más oportuna, siempre y cuando pues, sea producto de la reflexión, del análisis que ya hiciste previo. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.